Seher esperaba los resultados en el jardín del hospital. A ver qué es esta medicina, Dios nos ayude, si hay algo que debamos saber, que salga, y sonó su teléfono. Llamó al médico de Yaman. Yaman quería que investigara la enfermedad. Me hicieron diferentes pruebas en el hígado. Yaman dijo que detectamos una sustancia en la sangre del cerebro que daña el hígado, y alguien podría haberla mezclado con su comida o agua. Seher se sorprendió y dijo que esto es algo terrible, envíenme informes de inmediato. Aitan llamó a Sara para cenar, pero no hubo respuesta. Sara empacó su maleta y salió de la casa. Se llevó tanto como uno de mis hijos, al otro lo perdí con mis propias manos, me quedé solo. Aitan informó de inmediato a Duigu. La emoción se agitó, y Volkan quería estar con él, pero no se lo permitió, no vio a Ali en su camino. Ali había adivinado a dónde iba Sara. Seher fue a ver a su antiguo médico. Él dijo, te traje algunos resultados, se encontró una sustancia en la sangre del parche, como no te diste cuenta. Tal vez podríamos haberlo evitado antes. Hablamos con el doctor Yaman Bey, los informes se veían bien, pero cuando de repente se desmayó, lo hicimos de nuevo, y en ese momento entendimos que alguien cambió el informe y dijo que no debía obedecer a la señora Canaan. Seher, no entiendo lo que dijo la señora Canaan. El doctor Yaman dijo que su padre murió de la misma enfermedad y quería continuar el tratamiento en casa. Seher se dio cuenta en ese momento que Canaan envenenó a Yaman. Dijo que no hay nadie más en la mansión para hacerle esto a Yamana, solo Canaan lo hace. Duigu buscaba ansiosamente a Sara. Se detuvo de repente y comenzó a hablar, su teléfono sonó, era Ali. Duigu dijo, encontré a tu madre, estoy publicando, ven aquí. Seher ahora entendió lo que Yaman estaba pensando sobre Canaan. Era como si Yaman hubiera adivinado lo que había hecho Canaan. De repente recordó a Negmi también. Se desmayó frente a Seher en la calle. Seher era el mismo hombre, ella lo fingió para dar el veneno, ¿por qué haría esto? Ella envenenó a su propio hijo con sus propias manos, todo es por su culpa, dijo enojada. Seher abrió su corazón a Ali. Dijo que después de Yasemin, no quería perder a Duigu. Ha llegado la emoción. Ali dijo que no te preocupes, le dije que volviera a casa, pero necesita saber de ti. Duigu le agradeció, pero Ali todavía estaba ofendido. Sara todavía estaba en estado de shock. Dijo ¿por qué una persona envenenaría a su propio hijo? ¿Es realmente solo para salvar a Yaman? En ese momento, la enfermera trajo los resultados del laboratorio, y el mismo artículo apareció en este informe. Dijo que pagarás por todos ellos y partirás. En ese momento, el médico de Canaan escuchó lo que dijo Seher. Volkan le ofreció a Duigu salir, pero Duigu se negó. Yaman y Nedim encontraron el lugar donde se alojaba Negmi y comenzaron a buscarlo. En ese momento, Yaman se dio cuenta en la calle y comenzó a perseguirlo. Negmi comenzó a disparar con un arma, pero ni siquiera eso detuvo a Yaman. Volkan siempre estuvo interesado en Duigu, pero la mente de Duigu permaneció en Ali. Empezó a llorar. Duigu no pudo soportarlo y se tiró afuera. Yaman finalmente atrapó a Negmi y comenzó a golpearlo. Tú eres el que me golpeó y salió corriendo, háblame, ¿de quién eres hombre? El que me pidió que me muriera, el que gritó. Negmi no pude soportarlo, te lo diré, no les dispares a todos. Cuando llegó Volkan, Ali no estaba presente en Duigu, estaba enojado nuevamente. Pero Ali Duigu no estaba con él. Extrañaba mucho la amistad de Ali. ¿Cómo te perdí? Se dijo. En ese momento, Ali se acercó a él, dijo que estoy aquí y abrazó a Duigu. Volkan también los estaba observando en secreto. Canaan llamó a Fikret. Me preguntaba cómo dijo el ángel. Gracias a Dios, Fikret Melek dijo que estaba muy bien. Canaan, ¿cuándo volverás? Yaman y Seher están pasando por un momento difícil esta vez y dijeron que tienes que venir. Seher entró a la casa con furia, luciendo muy enojado. Entró en la habitación de Canaan. Canaan dijo, bienvenida, hija mía, Seher. Seher le dio una bofetada, no paró, tiró otra. Eres una bestia terrible, dijo, y golpeó de nuevo. Estabas mandando al hombre que te aceptaban a tu casa, la comida que comías, estabas mandando la muerte, eres una serpiente venenosa, esperaste nuestro mal momento para soltar tu veneno, todo lo aprendí, supe que me envenenaste. Tu parche, aprendí que no es cáncer, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo una madre puede enviar a su hijo? Dijo. ¿Crees que es suficiente, Canaan? ¿Crees que me importa? Fia Yaman ha estado caminando alrededor de mis pies desde que nacieron, me han estado impidiendo todo, ¿por qué me duele? ¿Crees que tu esposo me llevaría esto? Mansión, si te dijera que no tengo cáncer, no me quedó más remedio que enfermarlo, me necesitará para vivir, me deberá la vida y luego obtendré todo lo que quiero de él, dijo. Seher dijo que tu único problema es el dinero. Canaan dijo que esta propiedad será toda mía con el tiempo. Seher dijo que iré y le contaré todo. Canaan dijo, no puedes saberlo, porque su supervivencia depende de mí.
Ahí está Ser Feki, él te arrojará, dijo Yaman. En ese momento sonó el teléfono. Llamó un médico inteligente del cerebro. La condición del cerebro inteligente no es nada buena, desafortunadamente, incluso si sobrevive, no donará. Dijo que era imposible de hacer. Kanan dijo, ¿qué le pasó a Feki? Si algo le pasó a Feki, tu esposo solo tiene una oportunidad, y él hará lo que yo quiera, dirás que ya no lo amas, y luego dejarás esta mansión. Ser dijo, ¿qué dices? Me estás chantajeando para que deje la mansión. Ser dijo que no, esto es una tontería, esto no puede ser real. Kanan dijo que su riqueza debería ser mía. Ser dijo que no, nunca lo haré, no dejaré a Yaman e iré. ¿Sabes? Entonces puedes enterrarlo con tus propias manos, dijo Kanan. Zual los escuchaba desde la puerta y estaba muy feliz. Ser dijo, si le hago esto a Yaman, será destruido, incluso si está vivo, no será diferente de los muertos. Kanan dijo, no te preocupes, él tiene una madre, yo cuidaré de mi hijo ahora, no creas que eres indispensable. Dijo lo que pasará con Ser Yusuf, no puedo dejarlo. Kanan dijo, puedes verlo cuando quieras, la custodia compartida de todos modos. Sara no podía creerlo. Él le dijo, no puedes ser el asesino de tu hijo, aunque no quieras, no puedes hacer un pedazo de tu alma. Kanan dijo que si tuviera piedad, no habría dejado a mis hijos y ten por seguro que le haré a Yaman lo que le hice a su padre, lo dejarás porque está enfermo. Ser dijo, ¿cómo puedo hacerlo? No sabes que moriré por ella. Alienarás a Kanan con tus palabras y acciones, piensa en el tiempo hasta la noche, te pondrás de pie y dirás que sí, o Yaman morirá en 2 meses, si le dices algo a alguien, este será el final de Yaman, ten eso en mente. Zual entró y luego abrazó a Kanan adentro. No tenía esperanza en lo que dijiste que hiciste, pero lo hiciste, dijo. Kanan dijo, tienes suerte de colaborar con una persona como yo. Zual dijo, vamos, cuéntame todo, ¿de qué hablaste? Kanan comenzó a explicar. Dijo que me habría despedido si no hubiera hecho el trabajo de Feki en el último minuto. Zual dijo que no pudiste convencer al doctor. Kanan dijo, te convencí a mi manera. Kanan chantajeó al médico. Zual dijo, no puedo creer que harías que el diablo usara tus zapatos al revés, pero si Ser no acepta tu oferta, dijo. Kanan dijo que buscará una salida, quien se niega al principio, pero luego se pondrá de pie. Zual finalmente dijo que Yaman será mío, enfrentémonos juntos a ese suburbio de Ser la próxima vez. Ella dijo, tal vez Ser venga a hablar contigo, puedes contarme todo. Ser estaba pensando qué hacer, estaba muy molesta, no podía creer que Kanan fuera tan mala persona. Yaman, por otro lado, estaba tratando de hacer hablar a Negmi, sin darse cuenta de todo. Aquí llegamos al final del capítulo, amigos. ¿Crees que Ser hará lo que dice Kanan? ¿Dejará a Yaman? ¿Podrá Yaman hacer hablar a Negmi? Asegúrense de escribir sus opiniones en los comentarios, amigos. Nos vemos en el próximo video, adiós.